Aproximadamente hace 2500 años vivió el matemático que es probablemente el más famoso de todo el mundo, pero creó un sistema de filosofía que fue el primero que tuvo características de religión. Hoy presentamos al señor Pitágoras. Nuestro amigo Pitágoras nació en el año 570 a.C., bastante contemporáneo con los filósofos que estaban naciendo en Mileto, que ya hemos estudiado, y murió en el año 500, 490 a.C. Eso es una cosa que no está muy clara, pero lo importante es que vivió en ese tiempo. No quiero continuar sin antes apuntar algo muy importante que va a ser clave para entender por qué Pitágoras acuñó la filosofía que acuñó. En esa era más o menos del 570, siglo V, siglo VI antes de Cristo, estaba sucediendo en esa área de donde era Pitágoras, que era cerca de donde era Mileto, porque era también en esa costa. Era Samos, era la isla de Samos, por eso Pitágoras se llama Pitágoras de Samos. Se estaba creando el imperio persa, de hecho estaba creando fuerza, ¿no? Y es muy importante conocer esto porque ellos fueron conquistando cada una de esas áreas. Ya habíamos hablado de la destrucción de Mileto, eventualmente también llegaron a la ciudad de Samos, a la isla de Samos donde era Pitágoras, y Pitágoras tuvo que irse, obviamente, porque la iban a saquear la ciudad. Pitágoras se mueve hacia Italia y eventualmente llega hasta Grecia. Lo que se sabe de Pitágoras, antes de entrar en todo el asunto filosófico, es que Pitágoras viajó mucho. Y cualquier persona que entienda que los filósofos fueron los primeros que hablaron de filosofía o pensaron en cosas filosóficas está errado. Ya hemos hablado de que muchas civilizaciones anteriormente habían hablado de filosofía. En India se hablaba de filosofía, en Mesopotamia, en China, al otro lado, ¿verdad? En el completo oriente, se hablaba de filosofía. Pitágoras viajó por muchos lugares y se dice que llegó incluso a la India, Mesopotamia, y trajo muchos saberes consigo. De hecho, el teorema de Pitágoras realmente no le pertenece técnicamente a él, ¿verdad? Lo que dice el teorema de Pitágoras, que la suma de los catetos es igual al cuadrado de los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa, ya era algo conocido. Él lo convirtió en teorema y lo pudo aplicar mucho mejor, pero era un conocimiento que ya se sabía. Así que eso es muy importante entenderlo, porque Pitágoras va a traer a la mesa de discusión algo sumamente distinto a lo que nuestros amigos de allá de Mileto, de la filosofía jónica, estaba planteando, y es el número. La famosa matemática que mucha gente detesta, la idea del número como el principio fundamental, no es el alché. No podemos llamarle alché, no podemos llamarle como le llamábamos al agua, o al aire, o al apeiron de Mileto, de los milesios, porque no realmente es un alché, va mucho más allá. La filosofía pitagórica o la escuela pitagórica, que es una escuela de filosofía, toma como base el número. El número es el creador de todo, y a través del número se puede explicar todo. Todo sale de combinaciones entre números. Y es muy importante porque aunque suena, obviamente el número es algo abstracto en los estudios matemáticos de ahora. Los pitagóricos entendían el número como algo que podían incluso acceder. No concreto porque quizás no lo podían tocar, pero algo que estaba literalmente dentro de las cosas, y las cosas se componían de números. Básicamente, a grandes rasgos, eso es lo que entendían ellos dentro de su filosofía pitagórica. Esta escuela pitagórica, cuando hablamos al principio, tenía ciertas características de religión, y era muy importante. Todos sus saberes eran escondidos, los compartían solamente los que lograban entrar a esta secta, si se le quiere decir así, o a esta escuela de pensamiento sumamente secreta. De hecho, se dice que empezaron a salir a flote o a salir a la superficie las ideas de ellos porque alguien rompió el secretismo de la escuela pitagórica, y entonces comenzaron a saberse todo lo que ellos planteaban. Eso a lo mejor es una leyenda, es un mito. Lo importante es que eso da a entender el grado tan secreto que tenían ellos, y era más bien como algo que debían seguir las personas que fueran de la escuela pitagórica, o sea que tenían unas características como de religión. Eso es muy importante. Cuenta una leyenda que Pitágoras pasaba por algún lugar en una carretera y escuchó el sonido de los martillos en el mercado, obviamente martillando, y pudo ver que el sonido era distinto porque los martillos eran de diferentes tamaños. Eso le hizo ver a Pitágoras, cuenta la leyenda, no se sabe si es verdad o no, que el tamaño, que es una longitud, se puede medir, o sea, se puede medir en números, tenía que ver, se relacionaba directamente con el tipo de sonido que iba a haber. O sea, que detrás del sonido
que es algo natural, estaban los números, las medidas. Él fue y luego dice la leyenda o dice el cuento, ¿no? Que él fue y hizo experimentos con diferentes cuerdas, descubrió que la tensión de las cuerdas y la longitud de las cuerdas cambiaban lo que es las octavas. Si usted es músico, yo soy músico también, si usted es músico o ha escuchado de las octavas es cuando el mismo sonido pues está en una nota más grave, luego en una nota más fina o más aguda, y eso son octavas, y eso él pudo darse cuenta que cambiaba según la longitud, o sea que el número seguía estando como base. Su teorema, que plantea una verdad prácticamente universal, si podemos hablar así, de los triángulos rectángulos, se podía incluso aplicar a los cuerpos celestes. Ellos sabían ya que habían cuerpos celestes y podían trazar triángulos rectos, ¿verdad? Entre tres cuerpos celestes, digamos, en triangular tres cuerpos celestes. Y obviamente, ya después que tú tengas tres cuerpos en un triángulo rectángulo, tú puedes sacar un montón de medidas. O sea que incluso el universo estaba creado por combinaciones matemáticas. Pitágoras va a ser bien, pero bien específico y bien importante. Va a ser un concepto sumamente importante, la armonía. Ya otros filósofos lo han hablado, pero ninguno hasta ahora lo ha tocado como Pitágoras, ni lo va a tocar como Pitágoras. Porque la armonía es lo que crea, o sea, el número, la combinación de los números crea una armonía que está en la naturaleza. Por eso para ellos es muy importante el número. De hecho, había unos cuantos asuntos que tenían que ver con las combinaciones de los números. Por ejemplo, el número 1 era la razón, el número 2 era una especie de espíritu indefinido, el 3 era la suma del 1 y el 2, pues entonces era masculino porque era el espíritu indefinido pero que usaba la razón. Más o menos ellos sacaban todo así, el triángulo se podía completar de 10 círculos o 10 números y tenían lados iguales. Es sumamente interesante la cantidad de combinaciones que pudo haber hecho esta gente que crearon y fortalecieron esa filosofía pitagórica. Algunas ideas o reglas básicas que han llegado hasta nuestros tiempos: no partía en el pan, por ejemplo, era como una regla básica, no suena rara, pero esa era su regla, ¿no? No comían granos, frijoles, cualquier tipo de grano, normalmente no, ya he dicho que no partían el pan, no comían granos. O sea, algunas de las ideas que nos pueden parecer un poco raras a nosotros, pero eran parte de su doctrina. No comían granos, no comían frijoles, no cogían o no tomaban del piso lo que se había caído, no partían el pan. Ese tipo de cosas eran de la doctrina pitagórica, y es muy importante, aunque nos parezca raro ahora, ellos lo seguían al pie de la letra. Recuerden que esto era casi una religión, la primera quizás en el sistema de historia de la filosofía, o en los sistemas filosóficos en la historia. La importancia de Pitágoras radica no solamente en que cambió el foco de la filosofía cosmológica que se estudiaba en Mileto, sino que atribuyó características de religión a una filosofía, y eso lo vamos a ver mucho más adelante en otros tipos de filosofía, pero Pitágoras es la primera. Quizás no eran de él todos los constructos que trajo, ya hemos dicho que viajó muchísimo, pero ciertamente los colocó en el mapa, y eso es muy importante decirlo. Ahora, les voy a dejar una asignación porque los que estudian esto saben que esto existe, y es una falla en la filosofía pitagórica o en la escuela pitagórica de la filosofía. Si hay un cuadrado cuyos lados son todos iguales porque es un cuadrado perfecto y se divide por una diagonal, se crean dos triángulos rectángulos, y son dos triángulos rectángulos que se podría aplicar la regla de Pitágoras, y obviamente los números para Pitágoras siempre guardan una regla para tener armonía. Esa diagonal, los que sabemos o saben de matemática, y estudian mucha matemática, saben que esa diagonal va a medir la raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 2 es un número infinito, es un número de hecho irracional, porque no es un número perfecto. Así que hay mucha gente que dice que si incluso esto tan sencillo como la diagonal de un cuadrado no sigue las reglas de la perfección, porque es irracional, no es finito, ¿por qué tiene que seguir la regla de la perfección de la naturaleza, según la teoría o la filosofía de Pitágoras? Eso es una falla que mucha gente ha encontrado. Yo no le encuentro el sentido tampoco, pero lo importante es lo que aportó la filosofía pitagórica. No se pierdan los próximos videos, vamos a hablar un poco acerca de otros filósofos de más al oriente y regresamos entonces a Grecia. Pásenla bien, un saludo.